proyector, pero no lo es. Estamos utilizando recursos contemporáneos, cinematográficos en este caso. La música en vivo, eso también siempre tomado del pasado, porque no tenemos tampoco que pelearnos con el pasado. Es otro de los retos que Guillermo Heras nos propone. No te pelees con el pasado, al contrario, súmalo. Ya platicó Carmen acerca de esta trayectoria de los grandes maestros del siglo XX. Yo, personalmente, de una forma intelectual, soy hijo de Bertolt Brecht y de Jerzy Grotowski, más que de los otros grandes maestros. Y también en mi técnica, aquí está una de mis colegas, mis compañeras, utilizo estas nuevas técnicas que en los años 70 y los 80 se desarrollaron, como el teatro de danza, o desde la tradición hindú, la danza drama. Es decir, quiero llegar a esto, el rescate de las tradiciones, conjugado todo esto con las nuevas tecnologías, con las nuevas propuestas y el compromiso social que tenga no solo el director, sino buscando, por ejemplo, nuevas historias. Esos son algunos de los grandes retos. Estamos llenos de historias sólidas. ¿Qué sería de mundos, nuestros grandes mitos griegos? ¿Qué sería de mundos sin más de coraje, de Bertolt Brecht, por ejemplo? O de las obras de Usigli aquí en México, ¿no? Que marcaron un antes y un después en el teatro mexicano. ¿Qué sería del mundo si Samuel Beckett no hubiera creado o no fuera el gran protector, el gran iniciador del teatro del absurdo? El mundo escénico no lo entenderíamos como ahora. Entonces, está bien, retomemos a esos grandes maestros. Pero si al público, que nos debemos al público, no estoy 100% de acuerdo con los compañeros, porque si hay una propuesta muy soberbia desde nosotros los directores, la creación intelectual es importante, pero no eres nadie si no tienes a un público a quien ofrendar estas obras, este trabajo escénico. Si de verdad te asumes como un trabajador de la escena, más que un creador soberbio, estos trabajadores de la escena son los directores, debemos pensar siempre en el público. Claro, sin concesiones. Haz pensar al público, corre riesgos, hazlos sacudirlos, sacude sus conciencias. Hay mucha gente que está peleada con nuevos estereotipismos, orinar en el escenario, defecar en el escenario, que ya tiene mucho tiempo. Y estoy de acuerdo, es una falta de respeto para el público. No lo hagas. Tener sexo en el escenario, también, controla, que eso puede ser como en casa. Hay un marco de respeto y me parece que en este sentido mi admirado Guillermo Heras lo marca. Por eso yo decía al final con nuestro conclusión, no me estoy poniendo moralista. Por un lado sí me pongo conservador, pero por otro lado apuesto al futuro. Hay límites morales, hay límites estéticos, éticos para la oferta escénica. Y sin embargo, si lo conjugas con todo esto que te estoy mencionando y gestionas nuevos espacios, las nuevas teatralidades de las que se empieza ya a generar toda una polémica. ¿Qué es el teatro contemporáneo y qué no lo es? Hay una membrana muy delgada por donde se permea esta difícil situación, esta difícil polémica de qué es permitido y qué no es permitido, qué es teatro de veras y qué no lo es. El propio performance es teatral y sin embargo ya huele a viejo. Como espectador, creo que hay una labor que también nosotros como artistas escénicos debemos empezar a cimentar en nuestros actores. Porque desde acá les formamos con cierta soberbia de que estás en un mundo artístico, ¿cierto? Somos artistas, nos dedicamos al arte, sin tapujos. Somos artistas porque nos dedicamos al arte, somos trabajadores del arte, pero no nos estamos volviendo buenos espectadores.
Si yo voy a ver una obra de Carmen, necesito despojarme de mi ego y dejar afuera a Hugo Almanza, el actor y el director del teatro. Tengo que ponerme el hábito, el vestuario, la caracterización de un espectador sensible y honesto, sin hacer pedazos al poder. Ese es otro de los retos también de los directores de cine. Una sensibilidad que nos permita dejar atrás esta soberbia caníbal. Son muy caníbales los directores de teatro. Y sin embargo, sí es posible, creo que sí es posible. A pesar de tu formación, de tantos años en las tablas, de tantos años formándote académicamente, en tantos años de búsqueda, de investigación, creo que sí es posible con un ejercicio artístico de humildad en el que, si por ejemplo la colega Evelia, que está aquí sentada en primera fila, ejecuta un personal que están invitados pasado mañana a presenciarlo a esta hora. Yo ya, lo que formé, yo ya no puedo, ya les dije, ustedes van a ejecutar como puedan, van a estar solos, ya no hay tiempo de retomar y ya no hay tiempo, ay, se me olvidó. Te pelees o no te pelees con el texto, tienes que seguir adelante. Ese es otro punto. ¿Cuál es? Perdón, Sí. perdón, es que como estás tocando varios puntos, Sí. Sí sería interesante. Claro, también sí, la dramaturgia me gustaría platicar en un momento sobre la nueva dramaturgia en una segunda ronda. Adelante, pues. No, pues muchas gracias, Hugo, que me hace recordar, mejor dicho, por lo que has mencionado, en torno a esa serie de puntos que no pegas, la cuestión de los derechos de autor, la edición, la producción que ven en torno también de la tecnología y este asunto del teatro del encuentro. De manera curiosa, ayer por mera casualidad, ya casi nadie hace zapping, o sea, nadie le cambia el control remoto en su televisor. Ahora ya no se ve tanta televisión. Uno que es del siglo pasado pues todavía lo hace, y entonces caí en el canal local de aquí de Televisa y salió un personaje que me llamó mucho la atención y no alcancé a tomar el nombre, pero que decía que era coaching de teatro y que hacía coaching de vida y que él trabajaba el teatro para la vida y daba una serie de recomendaciones para el estatus emocional, para sentirse bien a partir del teatro, cosa que se me hizo curiosísima. Pero ya desglosándolo dije, este tipo no es más que un fantoche que finge saber de teatro, presentarse como alguien que coachea o guía de manera teatral a alguien para que le levante los ánimos de la trágica vida que vive. Y esto es una farsa y no se asemeja nada al teatro, por supuesto. Se me hizo curiosísimo. Yo no sé cómo tiene una persona así, pero ese es un juego que ellos tienen. Es decir, no hay esa verdad y no hay ese compromiso en este asunto de la libertad, ¿no? Que nos están legando esto. Y lo ligo a lo que bien decía Hugo Almanza, Calderón también, en este cultivo de la memoria y en este dar forma a una nueva responsabilidad moral y política, ¿no? Que los directores de escena están ahí y dicen, pues esta es nuestra propuesta y el espectador tiene que saber asumir y desglosar desde su condición si esa nueva responsabilidad también moral y política la asume para construir algo. No sé si la sociedad, no sé su casa, en fin, cada quien saca. Bien, sí, Perdón. adelante, no, interrúmpeme, Carmen, por favor. Lo que pasa aquí, por ejemplo, retomando el pensamiento de Guillermo, Sí, creo que él se enfoca mucho primero en el texto, de hacer este análisis global, por eso yo comentaba al principio, Sí. de que si los primeros capítulos sí se van mucho hacia Europa, bueno, hay que recordar que el señor era europeo. Sí, claro. ¿Sí? Y de repente uno dice, bueno, Europa tiene otro contexto, tiene otra cultura, tiene otra forma de vida, es muy diferente Europa, el pensamiento europeo, y más en la época en que él estuvo trabajando, a lo que estamos hablando en América Latina y completamente en nuestro país. ¿Sí?
creo que en este punto sí es interesante ver cómo él va manejando y cómo va pidiendo, cosa curiosa, pidiendo que se retome ahí sí no estoy de acuerdo contigo, que se retome regresar a los pilares del teatro, precisamente por esta falsa posmodernidad, ¿sí? No se sabe ni para dónde va, inclusive dentro de la tecnología. Entonces, creo que esto es muy, muy importante en el autor, porque hace esta remembranza, hace esta manera de, a ver, vamos a ponernos aquí en los zapatos, ¿sí? ¿Qué está pasando? Estos fueron los grandes monstruos de principios del siglo, estos fueron los monstruos de ahorita, y se vuelve a remitir Grotowski, por ejemplo, ¿sí? Sherry, o sea, todas estas gentes, Peter Brook y demás, cómo se enfocan a su contemporaneidad desde sus zapatos, desde lo que era su realidad, que creo que aquí está, ese es uno de los grandes crisis que yo considero que le pasa al teatro mexicano, que no se pone los zapatos, está perdido en el espacio. ¿Sí? Por eso yo hablaba, ¿quién sería el primero? ¿Sí? Antes de... Sí, entonces nos quedamos pensando, o sea, ¿qué está pasando todo? ¿Qué está pasando con el teatro en México? O sea, porque él hace un parámetro desde Europa, ¿sí? Cita, a mí me encantó cuando cita a Pina Bausch. Yo adoro a Pina Bausch. La alemana, coreógrafa alemana, que es como esa mezcolanza. Él no nada más habla de teatro, habla de todo, habla de las letras, habla de las artes, porque al final de cuentas el artista está ahí. Lo bello del teatro, porque es una de las cosas muy importantes, es que engloba todas las artes. ¿Sí? Y otra cosa que dice Eras, ¿no? Para hacer teatro no hay necesidad de tanto. ¿Sí? Esto, ¿no? Sí, el europeo es bonito la tecnología, de hecho hace una crítica muy mordaz cuando dice, sí, la tecnología, que es lo que yo veo ahora, ¿sí? Ponen pantallas, ponen bloques, ponen, y al final de cuentas, ¿qué quiero decirle al público? ¿Cuál es el por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué y cómo? Se les olvidó. Y se pierden en ese punto claro que dice una vez, espérame, o sea, dime tú cuál es tu tendencia. Creo que ahorita a nivel, al menos nacional, no hay un seguimiento de teatro. Sí, hay una muerte del teatro. ¿Por qué? Porque estamos perdidos, está el mundo perdido. Traté yo de ponerme a pensar, digo, a ver, todavía en los 80s, 90s, los grandes, pero grandísimos maestros de teatro, los grandes directores de teatro. Yo quisiera ver ahorita a uno de las 2, 3, son muchos, ¿sí? Que sean los grandes hacedores del teatro mexicano. No hay, y esto a mí me conflictúa mucho porque lo hace a uno pensar, verás, a ver, quítate la venda de los ojos y dite esto que quieres. El teatro es que, ¿para qué? ¿Para qué quieres tú aquel público? ¿Qué les vas a decir? ¿Pero qué les vas a decir? ¿Con qué se los vas a decir? ¿Sí? No te puedes perder de la tecnología, no te puedes perder algo que yo siempre critiqué, bueno, en su momento fue importante, pero yo sí lo sigo criticando, el teatro filmado, dice, bueno, en la pandemia te la creo, pero ahorita de que estés viendo teatro filmado, es esto como no. El teatro, perdón, es el actor, aquí, por eso es eterno el teatro, y por eso tiene tantos siglos de existir, porque es aquí, es el ritual de la misa en escena, aquí, en el aquí y ahora. Y este momento que estamos viendo, si hubiera una reposición mañana, nunca va a ser igual, ese es el teatro. Los ensayos, que también habla de los ensayos, nunca van a ser igual. Eso también es hermoso para uno como director, los ensayos, que uno se empieza es el momento crítico, de verdad, del que se enfrenta el director. Estoy aquí, este es el texto, cómo quiero embrujar, qué es lo que yo quiero decir y cómo les tengo que decir a mis actores, ven, siéntate, préstame tu cuerpo, préstame tus sentimientos, pero préstamelos. No me vengas con aires de diva, ¿sí? Entrénate, es otro de los puntos que también hacen mencioneras, que se pierden en esa parafernalia del teatro moderno, ¿no? O sea, llego, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro, no lo entiendo aquí, no lo entiendo allá, y acabamos haciendo teatro mortal. Creo que estamos ahorita llenos de teatro mortal. Teatro inmediato, no es una inmediatez. Pues este texto está chido, lo montas en 15 días, o va, ya.
Y haces 15 minutos. Sí, está como en microteatro, perdón, pero es eso. Sí, microteatro, esas 15 minutos, 15 personas, o sea, mira, como móvil, como un trabajo escolar de la creo, pero no me la pongas a representar, compañero. O sea, y aquí está una escenita, y aquí está la otra escenita, y allá está la otra escenita, y acaba siendo una teoría de nada, porque no hay nada. Entonces yo creo que esa es la belleza del arte, no nada más del teatro, la belleza de la danza, ¿sí? De la danza clásica, de la danza contemporánea, ya de esta fusión, por ejemplo, que le dio, Pina Bausch, ¿sí? O de los plásticos, ¿cuántos plásticos se metieron dentro del teatro? Vamos a recordar a uno que ya falleció, me tocó trabajar con él, Alejandro Luna. Arquitecto, yo digo chino, o sea, era ese hombrón arquitecto en meterse al rollo de la esencia, El papá de Diego. El papá de Diego, me tocó conocer en el inicio cívico, y aquí nació su madre. Sí. Y dice uno, caray, o sea, esas gentes que se meten en todas las áreas, que están abiertas, yo creo que esa es la belleza del teatro. El teatro permite todo, pero también debe de depurar, porque en el todo nos estamos perdiendo, ¿sí? En ese teatro inmediato, en ese teatro mortal que pulula, y es cuando uno como creador dice, a ver, que también lo comenta Eras, ¿sí? ¿Qué vas a hacer tú? Desde el momento tú como director, yo creo que nos pusimos de acuerdo los dos, no tuve la fortuna de conocerlo, pero yo estuve por ahí con Sanchis, pero no recuerdo si él estaba también, la verdad. Cuando está muy joven uno pierde muchas cosas a lo largo. Sí, y dice uno, a ver, ¿qué está pasando ahorita? ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde quiero llegar? Sí, no es nada más de que yo hago teatro y me gustó montar ahorita a Tónico Pérez y mañana la viejita del calzón morado. O sea, no, o sea, tú como creador, eso es muy diferente a ser creador, a ser un instructor escénico. ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde vas? Por eso yo hablaba de las escuelas. Sí, de las escuelas. Está la escuela de Grotowski. Está Jaime Soriano ahorita que sigue llevando a Grotowski. No tenga ningún conozco desde que vino por primera vez a todo con el trato de la crueldad y lo que estás comentando. Sí, con Nicolás Núñez, que fue mi compañero, sí, su esposa, también fueron compañeros. Gabriel Báez, que estuvieron trabajando con ellos en lo que era el psicodrama. Sí, y dices, a ver, a lo mejor tú no comulgas con un tipo de ese tipo de teatro, que es desgarrador, teatro de la crueldad, ¿sí? Pero no de la crueldad de que yo agarre y mato una gallina y la aviento con mucho lo pensaron, ¿no? O como tú acabas de decir, voy a tener sexo. Jodorowsky cuando llegó aquí hizo Alejandro, hizo mucho desorden. Y Alejandro, todo el mundo lo etiquetó, ese tiene sexo. Y tú ves a un Carlos Ancira, a un Julio Castillo, trabajando con Alejandro Jodorowsky. Y fueron de los grandes actores y de los grandes directores de México. Sí, entonces dices, ¿qué pasa con estas gentes que están hacia una búsqueda, eso es lo bello de este hombre, de identidad? No es lo mismo Europa. Yo al principio sí lo confieso, y lo dije, espérame, compañero, pero tú estás hablando de España. Sí, tú estás citando una serie de dramaturgos, directores de Europa. Déjame aterrizar aquí, ¿qué pasa con los de México? Sí, está muy bien esta vida, y fue mi maestro también de dirección, por cierto. Dices, y no veo más, ¿quién más está ahorita? Abraham, que todavía va a presentar ahorita a Javier, ahora no sé, cómo trabajé con él, va a presentar, y dices, ¿qué padre? Todavía Gavira, Ozenansky, y ¿qué pasa? Yo creo que ese es el gran legado que nos hace este hombre, es decir, a ver, quítate, porque tú como director, al final de cuentas, ya tienes un caminar, tienes esa responsabilidad y sí te puedes meter a la poesía. A mí me encanta hablando, metida en el rollo de que quiero montar un recital poético, me gusta la poesía, amo la poesía, tengo años que no monto nada poético. Y digo, ¿y cuál es tu línea? ¿Qué es lo que quieres? No te puedes encasillar. A lo mejor los textos van y vienen y uno los puede deshacer, que también trae otro punto él al hablar del autor. No sé. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos de repente con dramaturgias tan banales que dices, no me estás diciendo nada.
Yo creo que las artes tienen que tener su impacto de algo en general en la sociedad, porque para ellas puede. Yo no puedo conseguir, por ejemplo, a un pensó ahorita en Diego Rivera, ¿sí? Que a mucha gente no le gusta Rivera, o a un José Clemente Orozco, ¿no? Los Siqueiros, que son moralistas, y dices que ellos están haciendo florecitas, ¿no? O sea, dije, bueno, pero era su manera de trabajo, o si ves a José Clemente Orozco, pero que está la propuesta, eso es lo que le falta al México actual, y en todas las áreas. Siempre habemos muchos. Yo creo que lo que está formulando ahorita mucho, hablando de las técnicas, y hablando de la tecnología, el cine. El cine, y aquí me voy yo hacia lo independiente. El que está con institución, comentabas hace ratito lo de Mutea nos costó mucho trabajo, Mutea, déjenme decirles, nació aquí en la esquina del Teatro Rural. Ahí nació Mutea, en la esquina, ni siquiera dentro de la esquina. En una tarde rica y sabrosa, donde nos juntamos poquitos y oye, tan, ya ahí nació Mutea. ¿Dónde quedó Mutea? En la muestra de teatro. Ahora, ¿quién tiene la muestra? Las muestras de teatro independiente ya la tiene la institución. Y tú ya no puedes participar porque ya tienen ellos sus puntos. Dice, espérame, o sea, la independencia del arte se maneja a través de la independencia, no a través de la institucionalidad. Porque entonces se empieza a hacer ya a hacerse pesada, y ya no cumple, porque ya todo te lo dan digerido. ¿Sí? Hay textos, por ejemplo, que ¿cómo los vas a presentar en el teatro rural? A mí me lo han hecho. ¿Sí? ¿Cómo? Si te estás tocando estos temas. Perdón, yo vivo aquí. A mí me interesa que lo que está pasando, hacerlo presente. Acuérdense que el teatro es la ventana de la realidad. Y no todo el mundo nos gusta vernos. Pero si no nos vemos, no nos podemos criticar. Y aquí los géneros teatrales. ¿Sí? Ahora, yo veo que el gran desconocimiento, que también lo comenta Eras, de cuando no desconoces hasta lo mínimo, lo elemental del aspecto escénico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? A ese entonces el arte te vaya a conocer para que tú puedas detectar este reflejo de una sociedad. Por eso yo hablaba también de lo que él comentaba. ¿Sí? ¿Qué pasa en tu entorno? Yo ahorita estoy sacadísima de onda. Yo creo que todos, de tanta violencia que hay en nuestro país. De tanta violencia que dices, a ver, para acá, para allá, para acá. Es cierto, de repente cansa. Y uno queda así como que hay, la gallina que ponía guayabas en el arbolito. Y para que se me vaya a sangrecer, pero no me puedo quedar siempre pensando en la gallina que ponía guayabas en el arbolito. O sea, como un momento de relax está bien. Pero esto, o sea, vuelve otra vuelta. Queremos traer a la gente, que a mí lo menciona, a la gente, al público, a la escena, al teatro, no con cosas de refrito como en el teatro comercial. Tiene Diana Bracho, que yo admiro mucho a Diana Bracho, pero en el teatro comercial se pierde. ¿Sí? Tiene Diana Bracho, ahora mira que Ofelia Medina, con cosas muy padres de Ofelia Medina, que no son comerciales. Por ejemplo, con Sor Juana. Ay, con Sor Juana, por ejemplo, en el Tomás de Aquino. Que dices, bueno, ¿y esto por qué está aquí? ¿Y por qué no está? Porque no está acá, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no se ve? Le dices tú, ¿qué pasó? O sea, las letras, ¿no? Hay tantas cosas que yo creo que eso es el arte. Yo aquí también lo defiende la independencia sería. El hablar, yo creo que si el artista, es artista en cualquiera de las áreas, no expone tu pensamiento, no se arriesga, porque es un riesgo, ¿no? Yo siempre he pensado algo, para mí el hombre más valiente de todo el mundo es el poeta. ¿Cuáles soldados y cuáles nada? Es el poeta, porque es el único que habla de lo que siente. Y pone su corazón solo. Y lo pone para que todo el mundo lo haga pedazos o diga, ching, me identifiqué contigo. El único, porque nosotros los actores al final de cuentas nos ponemos una máscara y una historia bien bonita. Pero el poeta. Y yo digo, esos son los hombres valientes, los que hablan. ¿Cuántos poetas hay? ¿Cuántos dramaturgos hay? ¿Por qué tenemos que buscar en nuestra sociedad qué es tan especial? Y eso estoy hablando a nivel nacional, ¿eh? Si me pongo y me cito aquí León, pues digo a Chihuahua, mejor no quiero pensar y ver todos los días que somos la primer municipio de violencia en la República Mexicana. Entonces, tú, desde tu postura, desde tu trinchera, desde tu arte, ¿cómo estás contribuyendo a la sociedad? Tú.
¿Cómo quieres transformar? El arte es transformación. Sí, que también hablaba aquí de los mercachifles, que también comentabas, ese es el mercachifle. Pues esto, o sea, no, o sea, ¿cuál es tu compromiso con el arte, con tu sociedad? Sí, el teatro independiente, eso es lo bello del teatro independiente, que nos estamos muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque no tienes las maquinarias, ¿no? Que yo se me pongo a pensar, chingales, ¿sabes? Me gustaría montar esta obra y le piensas, pero si yo hago mi producción me salen 4 millones de pesos, nada me da caraja producción. ¿Sí? Entonces quiero eso, pero no tengo nada. Y vete al teatro pobre. El teatro pobre no es el teatro de esto. ¿Sí? El teatro pobre tiene otra connotación. Sí, es el pobre, sí. El pobre de muchas carencias, pero es rico en su contenido. Ese es el teatro pobre. Sí, está así. ¿Y qué es lo más bello del teatro pobre? No sé si mis compañeros teatreros, déjenme decir teatreros que a muchos no les gusta, dicen, el teatro pobre es esto, es tu herramienta con la que vas a trabajar. Nada más. Y lo puedes hacer en la calle, aquí, en el patio, en el baño, donde quieras. Si está Boal con el teatro invisible, ¿sí? Dices tú, qué padre, ¿no? Porque entonces 5 minutos ya le cambiaste. Y no el microteatro de que siéntate y ve la abuelita de Batman porque se le cayó la chancha. Ya debe durar 15 minutos. 15 minutos acabó, vamos. Bueno, mejor yo prefiero ver teatro invisible y vas viendo cómo está reaccionando la gente en 5 minutos, no tienes más tiempo. Y ahí tienes que detonar. El teatro es detonante, es combatiente. Es un soldado el teatro. Combatir, mover masas, mover conciencias. De otra manera el teatro no tiene. Si no mueve conciencias es un teatro mortal. Sí, que día vine y te aplaudo. Porque aquí confundimos muchas veces, me dio risa, ¿no? Perdón, teatro cabaret. ¿Qué es un teatro cabaret? ¿De verdad? ¿De verdad es teatro cabaret o vodevil? Chútate de ver, primero ver el de después me gusta todo. Chútate primero ver, cabaret, cantas, bailas, ahora sí, como dicen, cantas, bailas, brindas, actúas. Entonces, eso es teatro cabaret. Y temas que te vas a meter en líos. Sí, te vas a meter en líos y cuando uno se mete en líos de repente estás diciendo, yo sí, estoy hablando, abriendo la boca de más. ¿En qué momento? O me cierran aquí, o yo salgo y me van a censurar. Porque también eso te arriesga, la censura. Porque estás moviendo conciencias. Oye, pues qué elocuente, ¿no? Esto que nos cita Carmen, por supuesto, Hugo. Me hiciste recordar de manera muy inmediata. Hace un rato yo le mandé un mensaje a una amiga a propósito de dieron hoy a conocer el programa de atención integral para el bienestar de las mujeres a nivel federal y que valora la gobernadora del estado. Y entonces yo le pongo a esta amiga cuando me da la noticia, le digo, ahora las mujeres tienen grandes apoyos y fortalezas. Los poetas que estamos en peligro de extinción, no. Seguimos los varones en las catacumbas tratando de resistir el embate de los ingleses y mercachifles, en alusión a Álvaro Pombo. En fin, por ahí va el asunto. Pero también, Carmen, me hiciste pensar en esta serie de dramaturgias, pues este teatro mortal. En noviembre pasado, aquí en la ciudad, se vivió un taller de dramaturgia de la Archi, un laboratorio documental y testimonial. No voy a decir el nombre de quién lo dio, yo estuve por curiosidad. No sé qué es esto de la dramaturgia de la Archi. Decía Hugo, o sea, que a mí me gusta investigar y claro, estamos metiendo muchas cosas. Pues es que esto no es más que utilizar a mano poder las nuevas tecnologías y tratar de presentar como novedades. Se acabó. Pero no tenía el peso, el argumento, la palabra no tenía ese peso. Y mi discusión con ella y el grupo era el argumento, la creación, la palabra, cómo la va a pronunciar el actor, cómo va a ser el director de escena para el compromiso para tener ese encuentro y para cambiar en ese asunto que visita Carmen en el entorno de las conciencias. Entonces, pues viví yo los 3 días con gran curiosidad.
hay que conocer eso. Lo recordé también de Claudio Valdés Curi, con Teatro de Ciertos Habitantes, que fue todo un fenómeno en cuanto a comentarios en la localidad, de la gente que acudió al Teatro del Bicentenario, porque la gran novedad era meter un caballo en el escenario, y el caballo lo traían ahí, y bla, bla, bla. Y entonces, pues bueno, así como que la sociedad leonesa, la del norte de la ciudad, se volcó para ver el gran fenómeno de un caballo en el escenario del Teatro del Bicentenario, pero ni siquiera estaban unidos en el hecho escénico. Yo que me permitieron en ese momento entrar al ensayo y que vi ya vi la puesta en escena, no sucedió nada, no me cambió el mundo absolutamente de nada. Y no me pareció tan contundente que luego este personaje, a Claudio Valdés Curi, entonces luego el Salamanca le pagó para proponer un trabajo aquí en Plaza de Gallos con gente de la localidad, etcétera, que hicieron un ejercicio, pero que a mí, de manera particular, me pareció inútilmente escolar. O sea, y contrasté con otras personas y me decían, pues es un ejercicio muy bonito de escuela, ¿no? O sea, de cuando vas a un grupo y trabajas con él en un semestre y se acabó. Y pues sí, pero le pagaron muy bien. Está colocado como parte de ese club. En fin, en torno a los métodos, que también los menciona Guillermo Heras, recordé también este asunto del teatro álmico, es decir, el teatro del alma, que agregó Sonia Rangel Mora, que lo citaba bien Carmen, destacó en el movimiento pánico con el teatro experimental de Alejandro Jodorowsky. Y que a su vez hay una liga con Hugo Almanza, porque Hugo Almanza fue discípulo de Sonia Rangel Mora. Y en Bendito Teatro Café yo tuve la oportunidad de conocer a Sonia Rangel Mora y saber algunas de estas cosas. Retomar el rumbo perdido, solucionar de alguna manera esta crisis sería experimentando con esto que justamente el teatro álmico. Déjenme decirles que inició algo así como teatro ritual. A Sonia no le gusta que le llamen así como teatro ritual. Pero es una forma muy hermosa de teatro del alma, teatro espiritual. Y hablaba de que la actriz, el actor, deben ser sumos sacerdotes. No concuerdo con eso. Y justamente si experimentas con eso en la preparación de la obra, de la puesta en escena, es una experiencia trascendental de tiempo, de vida, de esfuerzo, de profesionalismo en todos sentidos. Por eso creo que sí podemos seguir experimentando como creadores escénicos, como actrices, como actores, incluso como público. Si tomas estos riesgos y llevas de la mano al público que también se abra, creo que las propuestas pueden crecer en el seno social. Gracias. No, pues al contrario, gracias a ustedes por decirnos cosas tan intensas en torno a estos retos de la dirección de Senator de Guillermo Heras. De manera final, amigos, dos provocaciones para ustedes, por supuesto para nuestros comentaristas, directores de escena, Carmen Calderón y Hugo Almanza. La tomo del mensaje en ocasión del Día Mundial del Teatro del pasado 27 de marzo, de Theodoros Terzopoulos, este director de teatro griego. Se le pide a algún personaje prominente en el mundo escriba un mensaje y se dé a conocer a toda la comunidad teatral en el mundo, y entonces él pregunta ahí, y yo decía, no puede ser que a ti te enlace a que menciona Guillermo Heras, que ya lo verán ustedes. ¿Puede el teatro escuchar la llamada que nuestros tiempos están enviando en un mundo de ciudadanos empobrecidos, encerrados en celdas de realidad virtual, atrincherados en su asfixiante privacidad? ¿Puede el teatro escuchar la llamada de nuestros tiempos, que nuestros tiempos están enviando en un mundo de ciudadanos empobrecidos, encerrados en celdas de realidad virtual, atrincherados en su asfixiante privacidad? Y se enlaza con lo que bien pone allí Guillermo Heras
en cuanto a, que fue una pregunta que yo hice en el entorno del 27 de marzo, acercándose la fecha. Alguna gente relacionada con el medio le pregunté, oye, ¿seguirá siendo el teatro un reducto de resistencia ante la realidad, ante la banalidad, mejor dicho? ¿Seguirá siendo el teatro un reducto de resistencia ante la banalidad de tanto lenguaje vacío? Se lanzan las dos preguntas de manera curiosísima y vienen en torno a este asunto que también citaba de manera precisa hoy por la mañana Álvaro de Cervantes, de literatura en torno a los influencers y a los mercachifles. O sea, se tiene un puente extraordinario. Esas dos provocaciones ahí están. Bueno, esta última yo la hice y recibí diversidad de comentarios y bueno, pues anima la discusión para pensar otras cosas que no sean la violencia que eludimos, pero que nos meten en otro parámetro y que con esto pues por lo menos tratamos de solventar algunas cosas que importan al gremio, al medio, a la conciencia o al ecosistema cultural en el cual nos encontramos todos. En fin, yo se los dejo así. Si seguirá siendo el teatro un reducto de resistencia ante la banalidad de tanto lenguaje vacío, lo dice aquí de manera pero muy puntual. Y el mensaje de Theodoros Terzopoulos, que se puede encontrar muy fácilmente ahí en la web, si puede el teatro escuchar la llamada que nuestros tiempos están enviando en un mundo de ciudadanos empobrecidos, encerrados en celdas de realidad virtual, atrincherados en su asfixiante privacidad. En fin. De manera final, si ustedes tienen a bien, Carmen, dos preguntas rápidas del público, si alguien tiene interés, este compromiso. Y de verdad les agradecemos mucho su presencia. Adelante, por favor. Es que no caso a ver. Adelante. O meter luz para el ahora sí ya. Soy Rosa María Porras. Mi pregunta o mi cuestionamiento sería ¿cómo hacer nosotros, adultos, en plenitud de nuestra conciencia, cómo hacer que las infancias se acerquen a las artes? Porque yo ya no tengo niños chiquitos, no tengo nietos todavía, pero en el entorno familiar o en el entorno de nuestra comunidad, los niños realmente, como bien decía Juan Carlos, están inmersos en una realidad virtual que los confunde y que los desorienta en muchas ocasiones. ¿Cómo hacer nosotros adultos inculcar a los padres jóvenes a que jalen a esos chiquitos a un mundo más real, a un mundo más de sentimientos, más de expresión humana? ¿Cómo haríamos o cómo harían ustedes como directores de teatro? Bueno, déjame comentar lo siguiente. Yo he realizado teatro infantil durante algún tiempo. Dejé el teatro infantil, me pesqué después con el teatro juvenil, me fui por otros lares, y ahora estoy retomando otra vuelta el teatro infantil. Una de las preguntas, ¿cómo hacer? Volvemos. Nosotros adultos siempre pensamos, es que el niño necesita. Y en una ocasión iba yo con mi nieta, o Paseo de la Presa, visitando Paseo de la Presa. Íbamos viendo las casas, y mi nieta en aquel entonces tenía 3 años, hasta tiene 4. Y me dice, mamá, ¿ya viste lo que? Mira, ahí está una ventana de una casa vieja. Yo, ¿dónde está la bruja? Y empezó a decirme toda una historia
Ya le he dicho, vamos, sí, no, sí, ya viene para acá, ¿no? Y empezamos. Y me quedé, por eso retorné otra vuelta al teatro infantil, por mi nieto. Y me quedé, sí es cierto, es la imaginación. No es el niño, no es nosotros al estilo Chavo del Ocho, de que hagas así como el niño y ponte te quitas y eres el niño. No, el teatro infantil lo deben de hacer los niños. Los niños desde ahí, o nosotros adultos, proporcionarle los medios. Ellos tienen muchas cosas, tienen muchas interrogantes. Ellos pueden construir, y me quedo pensando algo, sí es cierto, cuando uno era pequeño, se nos olvidó a los viejos. ¿Sí? Cuando uno era pequeño, uno se inventaba unas historias y esto podía haber sido un barco y esto pudo haber sido esto, y están las historias y darle los elementos, dárselos a los elementos. Es lo mismo con el teatro para adolescentes. ¿Sí? Que nos ponemos de adolescentes y queremos hacerla de adolescentes. Y que los chavos adolescentes escuchen y vean lo que yo pienso que los teatros de los adolescentes deben de escuchar. Tampoco, no es cierto. Ellos traen su propia dinámica, traen su propia ideología, traen sus propias necesidades. El teatro es necesidad. ¿Sí? El teatro es necesidad, es darle las herramientas. ¿Y por qué no bajarnos a su nivel que a nos como nos cuesta? Porque el ego, hijo humano. Sí, pero si yo soy Juanita Pérez, no, mi hermancita, que no eres Juanita Pérez. Sí, aquí bájate y siéntate y juega con él, ahí. Y te va a hacer la historia. Y si hay otros niños o otros adultos interesados, se van a hacer el teatro dinámico, pero no con las historias que yo le quiero inventar, con las que él me va a hablar, ¿sí? Con las que el adolescente me lo va a dar. Y yo creo que ahí es donde estamos cerrando. El teatro infantil en México está en crisis desde hace como 40 años, ¿sí? De verdad, desde hace 40 años está en crisis, desde que yo me acuerdo. Surgen de repente, por ahí andaba una chica que era de aquí de León, a lo mejor ustedes la conocieron, esta niña Maribel Carrasco. Maribel, sí. Maribel, sí, que empezó a hacer teatro infantil, luego se fue para allá, no sé quién sabe dónde demonios quedó, ¿no? Que andaba con los otros chicos de Mito. Sí. Los mitos. Sí, claro. Tere Valenzuela de Guanajuato, tú la debes de conocer, ¿sí? Que está ahorita en el IMBA, teatro para niños. Y yo no veo teatro infantil y ves cada cosa. Le dices, sáchame. O sea, está todo el chiquillo, pues está como eso, ¿no? Pero no sabe ni por qué. Porque todos se lo damos digerido. Yo creo que es eso. Bueno, a mí me motivó en hacerlo y decir, a ver, bájate. En una ocasión tenía una tela, se me ocurre ponérmela. ¿Sí? Dice que digo, es que usted no sé si recuerdan las películas de este hombre de Dios, Harry Potter, la cosa está invisible. Entonces ahorita soy invisible. Y para ella no era invisible. Sí, digo, mira, a veces es barata, mi gente, me pongo aquí, me pongo y estamos jugando. Y ahorita está con el cuento de que cambio la voz y ella está hablando con otra persona. Entonces no estaba hablando, sí, entonces no estoy hablando, ven, pero dile a quién me hable, mamá. Pero espérate que llegue doña la canto, ahorita te va a hablar, sí, o sea. Digo, Chihuahua, yo no haciendo cosas. Si te gusta el teatro infantil, inténtalo, pruébalo. De repente encuentra uno cosas así bien interesantes. Sí, y sobre todo, o sea, yo creo que sí estamos ya, yo hablaba de la tercera edad, yo digo, mira, ya estamos en el 8º nivel, el 19º nivel, la edad no es la edad cronológica que la sociedad te ha hecho creer, ¿eh? Eso es lo que te ha hecho creer la sociedad. La edad es de acá, mientras que tú estés acá y acá, es otro rollo. La sociedad nos ha dicho, a los 40 años, ya estás maduro. A los 40 años quieres entrar a un trabajo y no te rito porque no tienes, ¿cómo se le llama? Capacidad. Y al tienes 50 ya te sacan, porque ya estás viejo, tienes 50. Pero no te pueden jubilar porque estás muy joven para que te jubilen. ¿No? Entonces, o sea, perdón por la palabra. Sí, entonces, o sea, estoy vieja, estoy joven, o sea, dime qué estoy. Mándate al carajo, yo sé lo que quiero ser. Yo te voy a hablar desde la perspectiva que nos convoca hoy, que es el libro. Yo creo que hay una crisis de lectores y por lo mismo la gente no está formada. Aquí tenemos a los colegas, a los compañeros de la Isla del Saber, una librería que tiene su oferta cultural, ahí están los compañeros también.
Y cuál es el esfuerzo, y no es un esfuerzo comercial, es un esfuerzo cultural, porque es una crisis cultural. Cuando no hay lectores, no hay un público que se acerque ni al teatro, ni al cine de arte, ni a la música más enriquecedora. Cuando no hay lectores, por eso tenemos esta crisis de violencia. Hay gente que consume narcocorridos y quítaselos y se ponen sulfurosos, ¿no? Los atacan a los cantantes porque ya no pueden cantar esas cochinadas. Hay una crisis de la lectura. Creo que ahí está el problema, y es educativo también. Quiere decir que el Estado falló en su sistema educativo. Ahora con la nueva escuela mexicana no sé cuáles sean las nuevas estrategias, pero creo que sí hay esperanza. Aquí mismo, entre estos gobiernos, porque yo participé, me invitaron a unas capacitaciones hace varios años, desde el gobierno del Estado, en el entonces Instituto Estatal de la Cultura, para capacitar niños narradores. Pero no eran niños que contaran cuentos, eran niños que leyeran primero, entendieran, eran las fases de la lectura, las etapas, los procesos, y después contaran su cuento y lo compartieran. Me parece que por ahí está la solución. Por desgracia, es institucional. La gente independiente como nosotros será muy difícil que podamos aportar más que haciendo esto, nuestro granito de arena, como hoy, incentivando la lectura. Porque somos promotores de la lectura también. Somos gente de teatro, pero somos promotores de la lectura. Por eso concluyo nada más. Si, por ejemplo, estos libros especializados para niños, las familias que pasan por ahí, porque es un acto heroico vender libros. Y yo vendí libros en mi juventud y de verdad que es un acto heroico. Y te das cuenta que cada gente lee, y que lo que decía Juan Carlos es cierto. Los ricos tampoco leen, no creas que leen mucho, ¿eh? No leen, más bien van a los espectáculos que les ofrecen como si tuvieran cierto estatus. Y se los compran, se lo creen. Pero tenemos una crisis de lectura. Por ahí está el fenómeno de la crisis. ¿Por qué ya los chicos no escriben poesía? Pues porque no leen. ¿Por qué los chicos ya no crean fantasía, se la pasan estupidizándose en el teléfono? Porque no leen ni siquiera en formato PDF. Y creo, no quiero ser muy optimista, pero tampoco presentarte un espectáculo, presentarles a todos ustedes un espectáculo apocalíptico. No, creo que sí, si los programas oficiales desde preescolar, o sea, la educación básica preescolar, primaria y secundaria se fortalecen, tenemos cierta esperanza de retomar lo que fallaron, digamos, 3, 4 sexenios, lo que decía Carlos, 40 años de gobierno, son 6 por 5 sexenios, 30, 6 por 6, 36, son de 6 a 7 sexenios que nos han llevado al fracaso cultural, formativo. Y aquí está, de veras, no quiero ser tampoco muy romántico, pero aquí están los libros a las personas. Si formas a los niños como lectores, serán niños más cultos que buscarán otras opciones artísticas. Un niño que se la pasa escuchando música de banda jamás va a apreciar a una orquesta sinfónica, filarmónica, o una orquesta típica, que creo que no sé si ya desapareció, maestro. No, si vas a ver la orquesta típica de León, que hace mucho que no los voy a escuchar, pues entonces creo que ahí está la zona. Gracias. Muy bien, bueno, pues si alguien tiene otra cosa, si no, aquí será. Adelante, por favor. ¿Cuál serían los hacedores escénicos para nosotros que aspiramos a ser buenos directores de escena ante la baja competencia que hay hoy en día, como lo comentaban, del teatro mexicano? ¿Cuál es el futuro o qué aspiramos como directores de escena a lograr en este teatro mexicano? ¿Qué aspiramos? ¿Qué hacer? Prepararse. No hay otra, es la formación. En base a los directores. En base a los directores, en base a los actores. En el arte no puede haber improvisación. Puedes improvisar tu trabajo. Sí, por ejemplo, para hacer el cubismo, primero tuvo que irse a lo clásico.
¿sí? Conócete tus pincelitos y míralos y tienes que conocer las herramientas. ¿Sí? No hay otra manera. Como del aspecto técnico, ¿no? Conocer los elementos con los que vas a trabajar es como, yo me pongo a pensar ahora, es como si fuera un doctor, un chico que quiere estudiar medicina y se pone a recetar en su casa parado por la facultad de medicina. Ahí es el problema, es el cuerpo material. Nosotros en el arte es el cuerpo espiritual, intelectual, emocional, ¿sí? Es prepararse, no hay de otra, de verdad, no hay de otra. Para poder, igual, para los que somos independientes, yo diría paciencia, mucha paciencia, porque de repente sí es desgastante trabajar, ahorita Hugo lo comentaba, 36 años, de luchar con un pensamiento. ¿Un maratón? Sí, 36 ¿Los chispas de los 55? No, desaventarte lo dices tú, y es una lucha constante, continua. Muchas veces uno sí se cansa. Yo creo que todos nos hemos cansado y decir de repente me quiero bajar del barco y voy a negar a todo el mundo, pero cuando tienes la caraja pasión, porque para dedicarte a esto tienes que tener pasión. Dicen por ahí, ¿verdad? Vete al sacerdocio, el teatro sagrado. Me tocó trabajar con Richard Scherner en el teatro ritual, estuve con él trabajando un rato, y era el teatro ritual, y yo miraba cómo nos enseñaba desde que el escenario es sagrado. Sí. Y es sagrado. Ahora ves yo los actores que llegan como para portar, y tal, dices tú. Es una falta de respeto al escenario. Y a uno se lo enseñaron un calzador. Esa es la pasión. Cuando tú ya tienes la pasión, el mundo se te va a hacer corto. Yo creo que no hay otra cosa. Es la pasión y el deseo de formación. Hay que formarse. La vida tenemos que tomar, que a veces no nos gusta porque el ego, otra vuelta se nos va. ¿Cómo yo me voy a ver bonita tomando el taller de géneros teatrales? ¿O cómo me voy a ver bonita tomando otra vuelta a Stanislavski? Sí, ya pasé por ahí. Es como los cantantes, yo siempre digo, el buen cantante tiene todos los días esa clase de canto. Es el caso feo. Ya me aburrí, pero porque tienes que cuidar tu instrumento. Eso es lo que tenemos en este mundo. Somos eternos aprendices, por ahí dice alguien. Los eternos aprendices, somos eternos aprendices. Sí, yo solo puedo darle continuidad a lo que dice Carmen. Es cierto, ¿no? Te preparas porque no puedes ofrecer espectáculos de baja calidad. Estás compitiendo. Si nos ponemos en una cuestión comercial, pues aunque somos independientes, estamos compitiendo entre nosotros. Con la ayuda de estos foros, con la ayuda de Molière, de otros foros, la Casa de la Complicidad, de Armando Holzer, de otros espacios independientes. También estamos compitiendo con las instituciones. Estos grandes monstruos, ya lo mencionaron varias veces. Teatro del Bicentenario, lo que ofrecen aquí a un lado, en el Teatro Doblado, en María Grieber. Dios guarda la hora, como dicen los clásicos. El abandonado Teatro Silao de la Victoria, que sirve para que graduaciones y otras era un cosas, cine tremendo. Y pero que está rehabilitado y que no tiene teatro. Y este Perdón, y a propósito de reductos, en Silao, quien sí tiene un teatro happening, Ricardo Osorio Espinosa, que ha hecho un trabajo extraordinario con un grupo pequeño y él provee teatro para sí y para las comunidades en teatro. Es un esfuerzo independiente y él se paga de manera independiente como ustedes también. Es un valor también. Y nada más, para terminar la idea, hacer teatro. Por ejemplo, Jorge, eres un tipo culto. Sigue haciendo teatro. Aquí está el reducto, te lo dije cuando llegué, súmate. ¿Por qué? Porque esta gente maravillosa, allá está el Foro Molière, aquí está Corazón de León, estoy seguro que si también le propones a otro gente. No te digo los azulejos porque ellos sí lo ven como un negocio, ¿no? Parecido a lo que tenemos aquí en Independencia, ya lo mencionaron. Pero sí hacerlo, hazlo. Es cierto, fórmate, ofrece algo de calidad, pero ofrece, hazlo. Una vez, vino Margulés aquí en León, en el Consejo de Disburg, y una vez le pregunté, digo, maestro, estaba en aquel entonces y sigo estando enamorado de Lorca, y le decía, profe, quiero montar Yerma, ¿era Yerma o la boda de sangre? Creo que era Yerma.
bueno, montar la trilogía, quiero montar Yerma, pero el pensamiento, la poesía de Lorca, tan hermosa y tan preciosa, pero cómo hacerla, cómo trabajarla, y me dijo algo bien chistoso. Dice, a ver, hija, ponte a pensar, ¿qué pasa? Sitúate, ¿qué pasa con Yerma? Yerma está muerta, no puede ser madre. ¿Cuánta gente en León, de mujeres en León, no pueden ser madres? Vamos a hablarles en su idioma. Me quedé, ay, ya me cayó la boca. Digo, sí es cierto. Tienes que pensar en hacer teatro para que llevarlo a todas las comunidades. Porque no puede ver a la gente de acá de las Maravillas, o la gente de los Castitos, o la... ¿Por qué tenemos esa cerrazón de... Ay, no, esos nada más llevan estas arrugadas? No, llevan el teatro clásico. No, los temas universales, porque al final de cuentas son temas universales que no van a morir, siempre te vas a encontrar con el... Y sin ir más lejos, por una experiencia que vivimos Hugo Almanza y yo, no solo por las zonas que he mencionado, los castillos, etc. Ay, lo voy a decir en voz alta y se van a... no me importa. Mis amigos del Corte Club del Bosque, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro. 700 familias que habitan ahí, que su traspaso por la ciudad de León es por Libramiento, el puerto. Sus salidas son Ciudad de México y de ahí conectan en avión hacia Cancún, Los Cabos, Nueva York, Miami, Europa. Y regresos, igual. Y nunca pasan por el Adolfo López Mateos y no conocen la Provocación Calzada, ni la Calzada, ni la calle Madero, y no conocen el centro, y buscaban una proveeduría de oferta cultural ahí con quien nos reunimos, que es un gran... Y a final de cuentas, Hugo y yo salimos, pues, admirados de una señora que, ¿te acuerdas de la señora anciana con un carrito de golf tratando de subir la rampa y que no podía ir? Y en fin, y las señoras que estaban a un lado, muy guapas, muy bien vestidas, perfumes muy agradables, y hablando de banalidades, ¿no? Y el tipo que le pegaba la pelotita de golf, que ya me tiene harto este tipo que no me atina, en fin. Pero al final de cuentas, esa proveeduría no solamente está con estas zonas que mencionas otras más en esta periferia o de los pueblos en desarrollo que se llama, sino en esas zonas donde no consumen absolutamente nada, de nada. No somos clasemedieros. Si hablamos en esos términos económicos y sociales, somos clasemedieros. Entonces, es una realidad que los que estamos más interesados en la cultura somos los clasemedieros. ¿Quiénes hicieron las grandes revoluciones? La gente que tenía acceso a la educación y a la cultura en su momento provocaron las revoluciones. Si ponerme demasiado comunista, seguir resistiendo, seguir haciendo teatro desde la independencia, pues tener esta lucha revolucionaria, ¿verdad? Yo estoy convencido de eso y respeto a la gente que lo hace. Sigue haciendo, que resiste, ¿no? Y que se suman a talleres. Yo estoy muy agradecido. Incluso uno de los temas que vamos a ver los viernes están completamente invitados aquí mismo. Se llama Muestras Unipersonales. Uno de los unipersonales, que aquí está Belia presente, ya lo voy a presentar. Habla de la revolución. Comenzó hablando del dinero manchado de sangre, del dinero de mierda. Y decía, pero todavía tenemos esperanza. ¿Esperanza en Dios? No. Invita a la gente que se levante. Tampoco la violencia quizás es la solución, pero busca esta salida que incite al espectador a que salga de su marasmo, de su zona de confort. Ya, con eso termino. Gracias. No, pues, oiga, nada más agradecerles a todos ustedes primero su paciencia, su permanencia, por supuesto, de manera muy cordial a Steve, aquí en el corazón de León, Foro Cultural, a Germán Jiménez, que le hace extensivo saludo y este abrazo. Gracias por hospedarnos aquí. A la gente de nuestro Seminario de Cultura Mexicana, al maestro Juan José Huerta aquí presente, a Fabiola Serna también está con nosotros, que son parte de esta corresponsalía, que han posibilitado este encuentro. Gracias también por involucrarse, por estar en esta convergencia.
Y, por supuesto, dejamos, yo creo que será una interesante mesa de discusión. Si luego Carmen y Diego nos toman la palabra y ustedes también, y organizamos algo de manera posterior, que me llamó mucho la atención a raíz de la pregunta de Rosa María y también de quien preguntaba de Jorge cómo hacer y qué nos toca en la formación y en la capacitación. Una mesa de reflexión en torno a la veintena de años y ahora que se ha desprendido de manera municipal el otro Programa Nacional de Teatro Escolar, que lo dieron de baja desde la Federación por la Austeridad Republicana, eso dije, y que ahora está el programa de teatro escolar del municipio con mínimos recursos y que tratamos